Buenas noches, hermanos y amigos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes una vez más. Aquí estamos listos para continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios, así como lo hacemos todos los martes en punto de las 7 p.m. Así que gracias a todos los que nos están acompañando en esta ocasión. Dios me los bendiga. Les envío un fuerte abrazo y les deseo lo mejor en sus vidas, en sus esfuerzos para servir a nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema tomado de la carta de Filipenses, Filipenses capítulo 1 y versículo 21. Así que si tiene su Biblia, le pido que me acompañe a esta hermosa carta escrita por el apóstol Pablo. Así que pues mientras una vez más busca su Biblia y busca la cita de Filipenses capítulo 1 y verso 21, pues quiero una vez más darle las gracias a todos los que han estado apoyando la luz en mi andar. Gracias a todos porque nos han estado apoyando, escuchando las lecciones, aprendiendo junto con cada uno de nosotros. Gracias a todos mis hermanos que forman parte de este ministerio, donde nos estamos esforzando cada semana por proveer lecciones que sean de gran provecho para su crecimiento espiritual, porque ese es nuestro propósito principal, ayudarles a cada uno de ustedes a crecer en el conocimiento de la palabra, conocer la voluntad de Dios y al llevarla a cabo juntos, agradar a nuestro Padre Celestial en todo lo que hagamos. Así que no deje de continuar recomendando La Luz en mi Andar, al igual que también el canal de YouTube, donde están todos los videos. Busque en YouTube La Luz en mi Andar y ahí va a tener una cantidad enorme de lecciones de las cuales usted puede beneficiar, ¿verdad? Así que pues tenga eso presente y también ore por cada uno de nosotros para que podamos continuar predicando y compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Vamos a ir a Dios en una breve oración y luego entramos en la lección de esta noche. Oremos. Eterno Padre Celestial, te agradecemos infinitamente por la oportunidad que nos das de continuar con nuestro estudio en este día. Te suplicamos, Eterno Padre, que nos ayudes a entender las cosas que vamos a estudiar y que podamos aplicarlas a nuestro diario vivir. Ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores es lo que deseamos, Eterno Padre, para que la honra y la gloria siempre sean para ti. Gracias por este ministerio de La Luz en mi Andar. Rogamos tu bendición por él y para que podamos continuar siendo de gran bendición para nuestros hermanos y a todos aquellos que nos escuchan cuando predicamos tu palabra. Ayúdanos para que al abrir nuestra boca siempre prediquemos la sana doctrina a tu palabra, siempre esté en armonía con lo que tú dices, Eterno Padre, y que nos alejemos siempre de los pensamientos y opiniones humanas y que solamente enfaticemos tu palabra. Te damos gracias por todo y es en el nombre precioso de Cristo Jesús en quien oramos. Amén. Así es, entonces Filipenses capítulo 1 y verso 21, hace unos meses atrás, si no me equivoco, nuestro hermano Marlon Retana nos presentó una excelente serie basada en la carta de Filipenses, así que pues es una excelente carta, es una de mis cartas favoritas, donde el apóstol Pablo enfatiza grandes lecciones prácticas para nosotros. Y bueno, en esta ocasión quiero compartir el tema viviendo por Cristo, y quiero que consideremos esta carta escrita por Pablo, una carta de 104 versículos, escrita ya por el 62-63 después de Cristo desde la cárcel de Roma. El apóstol Pablo escribió 4 cartas desde la cárcel de Roma: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y pues a estas cartas se les conocen como las cartas de la prisión. Y bueno, en esta carta, en el capítulo 1, encontramos un texto muy, pero muy importante. El versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Note, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Qué significa vivir por Cristo? Y creo que al analizar toda esta carta, lo cual no vamos a hacer, ¿verdad?, en esta ocasión, pero yo le animo a que regrese a las lecciones ahí en el canal de YouTube de La Luz en mi Andar y pueda repasar una vez más las lecciones por parte de nuestro hermano Marlon. Puede usted aprender ahí muchas lecciones prácticas para cada uno de nosotros. Pero al analizar estos 104 versículos, 4 capítulos,
podemos aprender bastante en cuanto a lo que significa vivir por Cristo. Yo creo que el día que podamos entender muy bien lo que significa vivir por Cristo, ese es el día cuando nuestras vidas van a mejorar completamente y nuestro servicio a nuestro Padre Celestial va a ser un servicio agradable, va a ser un servicio diligente, va a ser un servicio que va a dar la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Cuando hablamos de vivir por Cristo, estamos hablando de una vida, de un estilo de vida que usted y yo debemos de considerar. Es un estilo de vida que le da la honra y la gloria una vez más a nuestro Padre Celestial. El cristianismo no es una vida que se vive los miércoles y los domingos o solamente los días en que usted y yo nos reunimos como iglesia para alabar y glorificar a nuestro Padre Celestial. El cristianismo es un estilo de vida de todos los días. Es un estilo de vida de tiempo presente. En la gramática del texto griego, este tiempo presente denota persistencia, denota continuidad. Entonces, constantemente vivimos la vida cristiana, porque de eso se trata, de darle la honra y la gloria a Dios todos los días de nuestra vida a través de una conducta piadosa, de una conducta fiel, conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando consideramos la vida del apóstol Pablo, podemos ver lo que en realidad significa vivir por Cristo, vivir por Cristo. Él mismo lo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y desde el primer momento que Saulo de Tarso obedeció el Evangelio y vino a ser Pablo, nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, desde ese momento podemos notar cómo desde el capítulo 9, que es donde se relata la conversión de Saulo de Tarso, desde el capítulo 9 en adelante hasta el capítulo 28, hasta el final de este libro de Hechos, podemos ver cómo el apóstol Pablo en realidad vivió por Cristo. Para él, Cristo lo era todo. Predicar a Cristo, vivir por Cristo, vivir como Cristo, imitar a Cristo. 1 Corintios 11:1, ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Entonces, cuando se estudia la vida del apóstol Pablo y cuando se estudia también esta hermosa carta de Filipenses, podemos aprender lo que significa vivir por Cristo como es digno del Evangelio. Yo quiero tomar algunos textos de esta carta para basar la lección que deseo presentarles en esta ocasión, respondiendo a la pregunta una vez más, ¿qué significa vivir por Cristo? Y cuando entendamos esto, entonces, una vez más, y lo ponemos en práctica, porque recuerde que se trata de poner en práctica la palabra de Dios. Santiago 1 y versículo 22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces, quiero que consideremos estos textos. Y número 1, si se toma notas, aquí le va al primer asunto que vamos a considerar. Vivir por Cristo significa predicar el Evangelio no importando las circunstancias externas en las que nos encontremos. Así es, vivir por Cristo significa predicar, anunciar, dar a conocer las buenas nuevas de salvación, no importando las circunstancias externas difíciles que podamos encontrar en nuestra vida. El apóstol Pablo dice en el versículo 1 del capítulo 1, capítulo 1, versículo 12, perdón. Dice el apóstol Pablo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y luego dice el 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. El apóstol Pablo, cuando él se encontraba ahí en la cárcel, y recordemos que él estaba en la cárcel, y estando ahí, Pablo continuó predicando el Evangelio de Cristo.
Pablo dice, hermano, no se preocupen por mí. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien, note, para el progreso del Evangelio. Es decir, el Evangelio sigue siendo predicado en este lugar. Le he predicado a los del pretorio, a los de la casa del César. En fin, he predicado, me he mantenido ocupado en este lugar donde estoy, donde Dios me ha puesto. Y eso es lo que significa vivir por Cristo. Significa predicar las buenas nuevas de salvación. No importa dónde nos encontremos. No importa si los tiempos son difíciles o son favorables. El Evangelio de Cristo se predica constantemente. Y el apóstol Pablo es un gran ejemplo en cuanto a esto. Pablo, durante su vida como cristiano, él viajó por muchos lugares. Edificó, estableció iglesias de Cristo en muchas ciudades. Le predicó el Evangelio a muchas personas. Muchas personas van a tener la oportunidad de entrar al cielo un día. Cuando todo esto se acabe, cuando todo este mundo llegue a su fin, mucha gente va a poder entrar al cielo por causa de la predicación del apóstol Pablo. Porque para él vivir por Cristo significaba anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuánta gente va a estar en el cielo por causa de su trabajo y mi trabajo en la predicación del Evangelio, en la evangelización, como también le conocemos? ¿Cuánta gente va a tener la oportunidad de poder estar ahí en esas moradas celestiales porque usted y yo le predicamos el Evangelio a estas personas y lo obedecieron? Vivir por Cristo significa anunciar las buenas nuevas de salvación. Una vez más, no importa en qué situación nos encontremos. Yo he conocido de hermanos y hermanas que no salen a tocar puertas o a evangelizar que porque está muy caliente. No salen a tocar puertas porque hay muchos perros, no salen a tocar puertas porque se acaban de hacer un permanente en su cabello y no se lo quieren estropear. No quieren hacer la obra del Señor, quieren que todo esté perfecto, que los tiempos sean favorables para salir a tocar puertas o hablarle a alguien acerca de Cristo. Y esto no debe de ser así, hermanos. Si en realidad vivimos por Cristo, entonces vamos a hacer lo que Él hacía. Cristo predicaba la palabra de Dios a todas partes. Él llegaba a las aldeas y lo primero que Él hacía, tenía compasión de las personas, porque estaban como ovejas sin pastor. En Mateo capítulo 9, 36 en adelante, usted puede leer acerca de ello. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esa debe de ser nuestra misión también. La misión de Cristo debe ser nuestra misión, dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Y estas buenas de salvación hay que darlas a conocer porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1 y versículo 16. Sin el Evangelio nadie podrá ser salvo. Así que yo le animo en el nombre del Señor. Si usted en realidad quiere vivir por Cristo, entonces haga lo que Cristo hacía. Haga lo que Pablo, quien escribió este texto, hacía. Predique las buenas nuevas cuando los tiempos sean favorables y cuando los tiempos no sean favorables. Anunciemos las buenas nuevas de salvación, mis hermanos. Y si hacemos esto, entonces más almas tendrán la oportunidad de poder estar en el cielo un día. Y también le vamos a mostrar a nuestro Dios que estamos viviendo por Cristo. Es incongruente profesar de que somos cristianos, de que somos hijos de Dios, de que imitamos a Cristo y que vivimos por Cristo cuando no le anunciamos las buenas nuevas de salvación a ninguna persona. Así que, hermanos, vivamos por Cristo y anunciemos las buenas nuevas de salvación a todos. Ahora, número 2, vivir por Cristo, hermanos, significa imitar los buenos ejemplos que tenemos en la Biblia. Vivir por Cristo significa imitar los buenos ejemplos que tenemos en la Biblia, especialmente el supremo ejemplo a seguir que es Cristo. En el capítulo 2 de esta carta de Filipenses se habla de 3 personajes claves. Se habla de Jesús, se habla de Timoteo y se habla de Epafrodito. Estos 3 ejemplos están ahí en el capítulo 2 para que usted y yo podamos contemplar estos ejemplos,
reflexionar en cuanto a cada uno de ellos y ponerlos en práctica en nuestro diario vivir. Si me acompaña ahí al capítulo 2 de la carta de Filipenses, podemos ver aquí lo que dice el apóstol Pablo. Dice el versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. En estos 4 textos, capítulo 2 del 1 al 4, el apóstol Pablo nos ha hablado acerca de la actitud que debe de existir los unos para con los otros, de cómo debemos de cumplir el gozo del apóstol Pablo viviendo una vida en unidad, una vida en amor, una vida donde nos preocupamos los unos por los otros. Y esta es la clase de vida que Dios espera que vivamos cada uno de nosotros. Entonces, lo que hace el apóstol Pablo, versículos 5 hasta el final del versículo 30, capítulo 2, 5 hasta el versículo 30, lo que hace el apóstol Pablo es que nos da 3 ilustraciones nobles, 3 grandes ilustraciones de lo que en realidad significan los versículos 1 al 4 del capítulo 2. Entonces, del 1 al 4 da la exhortación y 5 al 30 nos dice esto es lo que significa vivir en unidad, vivir en amor, preocuparse los unos por los otros, poner a los demás en primer lugar. Esto es lo que significa hacer esto. Y entonces pues, nos da el primer ejemplo, el ejemplo de Jesucristo. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y nos menciona acerca de la vida de Jesús, de cómo Él vivió, de cómo Él nos puso a nosotros en primer lugar. Ahí mismo en el texto dice, versículo 5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, note, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos un gran ejemplo en la vida de Jesús. Y vivir por Cristo significa, que vamos a imitar el ejemplo de Cristo. Y Jesucristo nos puso a nosotros en primer lugar. Él no se puso a Él mismo en primer lugar. Él no buscó su propio interés, su propio beneficio. No, siempre nos tuvo a nosotros en su mente, en su corazón. Y por eso Él fue y murió en la cruz del Calvario, para poder darnos la salvación a través de una fe obediente en Cristo Jesús. Entonces, una vez más, Jesucristo es un supremo ejemplo a seguir en cuanto a lo que significa poner a los demás en primer lugar. Luego sigue el ejemplo de Timoteo. Y en el versículo 19, el apóstol Pablo menciona acerca de la vida de Timoteo. Y dice, no tengo a ninguno otro como Timoteo. Todos buscan lo suyo propio, pero no Timoteo. Timoteo se preocupa por los demás. Así que Timoteo tenía ese amor, esa preocupación por los hermanos. Él ponía a los hermanos en primer lugar. Y esta es la actitud que debemos de imitar si es que queremos vivir por Cristo. Debemos de imitar los buenos ejemplos donde estos ejemplos nos enseñan lo que significa vivir en unidad, lo que significa poner a los demás en primer lugar, lo que significa amar a nuestros hermanos en Cristo. Timoteo lo hizo. Timoteo servía al apóstol Pablo como un hijo sirve a un padre. Esa era la actitud de Timoteo. Una actitud de amor, una actitud de humildad, una actitud de dedicación, consagración y servicio en la obra del Señor. Y esa es la clase de cristianos que necesitamos hoy en día. Cristianos que no busquen su propio beneficio. Cristianos que no se pongan a ellos en primer lugar,
sino más bien que pongan a otros en primer lugar y que se preocupen por los demás antes que por ellos mismos. Y luego el tercer ejemplo que tenemos es el ejemplo de Epafrodito. Qué triste, ¿verdad? Pero muchos hoy en día no saben quién es Epafrodito. Es más, cuando usted a veces en las congregaciones menciona el nombre de Epafrodito, se quedan los hermanos, ¿quién? Nunca han escuchado de él, nunca han leído acerca de él en algunos lugares. Entonces, Epafrodito es otro ejemplo así. Recuerde que las cosas que el apóstol Pablo menciona acerca de este personaje son dignas de imitar. Epafrodito puso al apóstol Pablo en primer lugar y a los hermanos de Filipos en primer lugar. Epafrodito no se preocupó por su propio bienestar, siempre buscaba el bienestar de los demás y estuvo a punto de morir, próximo a la muerte, por traer el servicio, ¿verdad? Pues, y la ayuda al apóstol Pablo. Epafrodito, una vez más, no se preocupó por su bienestar, sino más bien por el bienestar de los demás. Y puso a Pablo en primer lugar. Entonces, estuvo enfermo y luego dice Pablo, no solamente se enfermó, sino que también estuvo casi próximo a la muerte, con tal de traer, ¿verdad? Pues la ayuda por parte de los hermanos de Filipos al apóstol Pablo. Entonces, esto es lo que significa, hermanos, en realidad vivir el cristianismo, donde nos preocupamos más por los demás y no por nosotros mismos, donde practicamos el amor fraternal verdadero, y no, ¿verdad? Pues el amor solamente a nosotros. No, hermanos, el cristianismo tiene mucho que ver con imitar los buenos ejemplos donde aprendemos lo que significa la unidad, lo que significa el amor fraternal, lo que significa preocuparnos los unos por los otros. Si usted no es una persona un cristiano que se preocupa por los demás, entonces usted no está viviendo por Cristo. Si usted es un cristiano que solamente busca su propio beneficio y nunca quiere servir a los demás, entonces usted no está imitando los buenos ejemplos y por ende usted no está viviendo por Cristo. Recordemos que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es lo que dice Mateo 20:28. Entonces, y Jesús nos da ese ejemplo en Filipenses 2, del 5 al 11. Entonces, si no estamos dispuestos a servir a nuestros hermanos en Cristo, si no estamos dispuestos a ponerles en primer lugar, si no estamos dispuestos a hacer las cosas que nos pide Filipenses 2, del 1 al 4, entonces no estamos viviendo por Cristo, hermanos. Entonces, la pregunta entonces es, ¿qué es lo que estamos haciendo entonces? Pero Dios nos ayude, nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento necesario a través del estudio de su palabra para que podamos llevar a cabo la voluntad de nuestro Padre Celestial y podamos imitar estos excelentes ejemplos, el ejemplo supremo de Cristo, el ejemplo de Timoteo y el ejemplo de Epafrodito. Estos tres personajes que están en el capítulo 2 nos ayudan a entender una vez más lo que significa vivir por Cristo. Así que pues eso es lo que significa. Así que, número 1, vivir por Cristo significa anunciar las buenas nuevas de salvación, no importando las diferentes circunstancias difíciles externas que podamos enfrentar. Vivir por Cristo significa imitar los buenos ejemplos que encontramos en el capítulo 2. Pero también, número 3, vivir por Cristo significa vivir con el cielo en nuestra mente. Vivir con el cielo en nuestra mente. Pensar acerca de nuestra morada celestial. El apóstol Pablo en el capítulo 3 habla acerca de extenderse hacia adelante, de conocer a Cristo y de poder llegar al premio del supremo llamamiento. Pablo menciona que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, Filipenses 3 y versículo 20. Y eso es vivir por Cristo. Significa pensar en el cielo constantemente, pensar en la oportunidad que Dios nos ha dado de poder estar en el cielo un día a través de la obediencia al Evangelio de Cristo y a través de Jesús. Porque toda esta esperanza de vida eterna que gozamos y tenemos, Jesucristo ha hecho posible esto.
Él es el camino a la salvación. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y note, nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, es por medio de Jesucristo, Juan 14:6. Él es la puerta a la salvación, Juan 10:9. Él es la resurrección y la vida, Juan 11:25. Entonces, a través de Jesucristo podemos entrar en el cielo, en esas moradas celestiales que Jesús fue a preparar, Juan 14:1-3. Esa casa no hecha de manos eterna en los cielos, 2 Corintios 5:1 y 2. Vivir por Cristo significa que vamos a pensar constantemente en cuanto a esa morada celestial. ¿Qué tanto pensamos acerca del cielo? ¿Qué tanto pensamos acerca de ese hermoso lugar donde nuestra esperanza de vida eterna está reservada en este momento? Colosenses capítulo 1, 5 y 6. Yo espero en el Señor, hermanos, de que pensemos constantemente acerca del cielo, porque va a ser un lugar hermoso cuando lleguemos ahí. Pero si no pensamos en el cielo constantemente, no vamos a ser animados a vivir una vida fiel delante de Dios, porque se requiere vivir una vida fiel delante de Dios para poder estar en ese lugar. La Biblia enseña y establece que Jesucristo va a venir un día. De esto no hay duda alguna. Mateo 24:36 y Mateo 24:44 hablan de la promesa de que Cristo vendrá una vez más y vendrá cuando menos lo pensemos. Entonces va a venir como ladrón en la noche, 1 de Tesalonicenses 5:1 y 2, cuando menos lo pensemos. Ahora, va a venir un día y el propósito de su venida, según lo vemos, o uno de los propósitos de su venida, según lo vemos en Efesios capítulo 5, del 26 en adelante, es porque viene por su iglesia. Viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Viene por una iglesia que se esfuerza constantemente por hacer la voluntad de Dios para poder estar en el cielo algún día. Porque hacer la voluntad de Dios es esencial para poder estar en el cielo. Jesucristo lo dejó muy en claro durante su ministerio en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que muy importante hacer la voluntad del Padre. Así que pues si tenemos el cielo en nuestra mente, en nuestro corazón constantemente, es decir, todos los días de nuestra vida, entonces todos los días de nuestra vida vamos a pensar en cuanto a hacer la voluntad de Dios. Todos los días de nuestra vida vamos a pensar en cuanto a vivir por Cristo, como es digno del Evangelio. Todos los días vamos a pensar en las cosas que necesitamos aplicar a nuestra vida para que podamos estar en el cielo un día con nuestro Padre Celestial. Un día todo esto se va a acabar. Este mundo en el que vivimos se va a acabar. Esta tierra en la que vivimos se va a acabar. Entonces hay que prepararnos porque el cielo es un lugar preparado para personas preparadas. Y queremos prepararnos constantemente. Así que si yo vivo por Cristo, vivir por Cristo, viviendo por Cristo, significa eso. Significa que voy a pensar en cuanto al cielo todos los días de mi vida para que esto me anime a hacer la voluntad de Dios y así no pierda esa entrada al cielo mismo. Así que número 3, viviendo por Cristo, vivir por Cristo significa que pensaremos en el cielo constantemente para hacer la voluntad de Dios. Y finalmente, número 4, viviendo por Cristo o vivir por Cristo significa que viviremos una vida de gozo en Cristo. En Filipenses capítulo 4 y verso 4, dice el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Note, estén contentos en el Señor siempre. Otra vez os digo, estén contentos. Tenemos muchas razones por las cuales regocijarnos en Cristo. Debemos regocijarnos en Cristo, hermanos, porque podemos estar firmes en el Señor. Debemos de regocijarnos en Cristo porque podemos estar unidos en Cristo. Filipenses 4:2. Hay que regocijarnos en Cristo porque nuestros nombres pueden estar escritos en el libro de la vida y están escritos ahí en el libro de la vida.
Hay que regocijarnos en Cristo porque Dios nos manda que lo hagamos. Filipenses 4:4. Hay que regocijarnos en Cristo porque tenemos la oportunidad de poder no estar preocupados, afanosos en esta vida. Filipenses 4:6. Hay que estar contentos en Cristo porque tenemos la bendición de la oración, donde damos a conocer nuestras peticiones al Señor. Debemos de estar contentos todo el tiempo porque tenemos la paz de Cristo en nuestra vida. Filipenses 4:7. Tenemos de estar contentos porque podemos llenar nuestra mente de cosas buenas. Filipenses 4:8. Y podemos seguir los buenos ejemplos y la exhortación que eso nos ha sido dada a través de la palabra. Filipenses 4:9 también. Hay que estar contentos porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que no importa en qué situación nos encontremos, ya sea en abundancia o en escasez, podemos vivir la vida cristiana, podemos seguir sirviendo a Dios porque nuestro Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Entonces tenemos muchas razones por las cuales estar gozosos en Cristo y vivir por Cristo, viviendo por Cristo, es vivir una vida gozosa, no una vida amargada, no una vida en la cual nos estamos quejando todo el tiempo de todas las cosas que están a nuestro alrededor. Nos quejamos de nuestros hermanos, nos quejamos del trabajo, nos quejamos de todo lo que existe. El cristiano, cuando tiene a Cristo en su vida, cuando tiene el gozo de Cristo en su vida, vive una vida alegre, le mira las cosas positivas a la vida. No se enfoca solamente en lo negativo, se enfoca en lo que puede aprender de esas cosas. Así que vivir por Cristo, viviendo por Cristo, significa eso, vivir una vida alegre. La palabra de Dios trae alegría. Jeremías 15:16 dice, tus palabras fueron halladas y yo las comí, y tus palabras vinieron a ser por gozo y alegría de mi corazón. Note, gozo y alegría de mi corazón. Entonces, muy importante que tengamos este gozo en nosotros. Entonces, el cristiano que es amargado, el cristiano que no muestra el gozo de Cristo en su corazón, entonces no está viviendo por Cristo. Así que pensemos más en cuanto a esto. Pensemos en la nueva vida que tenemos ahora en Cristo Jesús, 2 Corintios 5 y versículo 17, y vivamos por Cristo como Dios desea que lo hagamos. Esta hermosa carta de Filipenses es una hermosa carta para estudiar y es mi oración de que si usted una vez más no ha visto las lecciones del hermano Marlon, lo haga para que pueda aprender muchas cosas. Y si usted ya las vio anteriormente, pues le animo a que vuelva a ver esas lecciones para que pueda aprender ciertas cosas acerca de esta hermosa carta. Entonces Dios nos ayude, hermanos, a vivir por Cristo. Pablo una vez más dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Note, morir es ganancia. Esa es nuestra actitud cuando Cristo está en nuestra vida. No le tenemos miedo a la muerte, porque sabemos que la muerte no es el final de todas las cosas. La muerte es simplemente nuestro primer suspiro en la eternidad. Hay algo después de la muerte. Muchas personas que no creen en estas cosas. Muchas personas no creen en la vida después de la muerte, la vida espiritual, obviamente. Un día se van a dar cuenta de que lo que la Biblia enseñaba era la verdad, era correcto. Entonces van a perder mucho por haber creído incorrectamente. Pero yo le animo en el nombre del Señor a que cada día de nuestras vidas vivamos siempre por Cristo, vivamos para Cristo, que nuestra vida completa, así como la vida del apóstol Pablo fue entregada a Cristo, que nuestra vida completa sea entregada a nuestro Señor Jesucristo. Prediquemos las buenas nuevas de salvación, imitemos los buenos ejemplos que tenemos en Filipenses capítulo 2. Vivamos con el cielo en nuestra mente constantemente, todo el tiempo. Y vivamos una vida alegre, feliz, contenta, regocijándonos constantemente por tantas bendiciones que Dios nos ha dado y la bendición más importante, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Así que, hermanos, Dios nos ayude a poder vivir de esta manera para que podamos gozar a lo máximo
el cristianismo que Dios nos ha dado la bendición y el privilegio de poder vivir. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Le suplico que se quede para la lección de las 8 p.m. con nuestro hermano Javier y también las lecciones del jueves y viernes para que su vida sea edificada en la predicación de la palabra de nuestro Dios. Les pido que me acompañen en una oración. Eterno Padre Celestial, gracias te damos por el supremo ejemplo de Cristo Jesús. Gracias, Padre Eterno, porque tu palabra nos instruye y nos enseña en cuanto a lo importante que es vivir por Cristo. Ayúdanos, Eterno Padre, para vivir según el ejemplo que tenemos en Él y que nuestra vida siempre refleje esa obediencia, Eterno Padre, que tu palabra demanda de cada uno de nosotros, y esto para que un día el cielo sea nuestro hogar. Gracias te damos, Eterno Padre, perdona nuestras faltas y ayúdanos a ser más y más como tu Hijo Cristo Jesús. Ayúdanos a amarnos unos a otros, a preocuparnos por el bienestar unos por otros. Ayúdanos a preocuparnos por predicar las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que no han escuchado tu poderoso evangelio. Ayúdanos, Eterno Padre, a tener el cielo siempre en nuestra mente y vivir una vida alegre en Cristo Jesús. Todo esto, Eterno Padre, te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga, pasen buenas noches y pues los esperamos el próximo lunes para la lección de nuestro hermano Marlon. Luego el martes, una vez más con su servidor y con nuestro hermano Javier. Luego los jueves con nuestro hermano Chris y nuestro hermano Jesús Conrado. Así que pues una vez más, dele like ahí a esta lección, compártala, póngale share para que también otros puedan beneficiarse. Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo en el Señor y cuídense mucho.